que las diferentes bancadas, sobre todo de oposición, no aquellos que están acompañando la confianza y luego hablan en rojo, como bien lo decía mi compañero Pedro Espadaro, hagamos una declaración abierta, clara y franca de cuáles son los problemas que nos preocupan y en todo caso motivan nuestro voto en abstención. Mucho se habla de diálogo, sin embargo no se nos escuchó y curiosamente 2, 3 horas después finalmente al fin se da esta oportunidad. Yo le pediría, señora presidenta, ya que esto fue un pedido directamente que le hice a usted, me ponga un poco de atención, a efecto de que en los próximos meses que nos quede trabajar juntos, seamos tomados en cuenta. Le pedí este diálogo y finalmente, gracias a la Junta de Portavoces, finalmente estamos aquí. Pero este diálogo también se dio entre mi bancada con la ministra Nájara y se ha reunido prácticamente con toda la bancada del Parlamento. En el caso de Fuerza Popular, desarrollamos 8 puntos. Evidentemente temas sociales de interés del país, como la huelga médica, con el tema de las AFP, pero finalmente no se tocó ninguno de esos temas en el discurso de la primera Nájara. ¿Y eso por qué? Los que conocemos a Nájara un poco más cerca porque somos colegas, evidentemente podemos tener una buena fe de parte de ella. Por lo tanto, podemos creer que sí quiso tocar esos temas. Sin embargo, ¿por qué no lo hizo, presidenta? Porque evidentemente, como lo señaló también varios parlamentarios, entre ellos mi colega Héctor Becerril, no está empoderada en el cargo, no ha podido siquiera cambiar a uno solo de los ministros. Y por eso, cuando se tocaba el tema de salud en mi bancada, o cuando tocaba el tema de salud Cecilia Tait, tampoco fue acompañada por la ministra de Salud. Lo que queremos entonces, con este espacio, es empoderar, reitero, a Nájara, darle la oportunidad para que pueda cambiar a por lo menos los ministros que están siendo cuestionados por lobistas, por conflicto de intereses, que están siendo ya investigados en la Comisión de Fiscalización. Y no estamos hablando solamente del ministro Cornejo, vamos desde el ministro Cateriano, acuérdense del audio Luz Verde, ¿en qué quedó? No nos dijo acá que iba a investigar, no nos dijo acá que iba a hacer un esfuerzo de memoria para ver con quién estaba hablando sobre estas compras del Ministerio de Defensa. Yo estoy seguro que Nájara es una persona honesta y seguramente quisiera prescindir de personas con este tipo de problemas. Pero mientras no tenga la fuerza que el Parlamento desde la oposición le quiere dar, lamentablemente vamos a tener más de lo mismo. Tampoco creemos, presidenta, porque ya ha pasado en el pasado que nos hacen anuncios, promesas de cambios, si no recordemos al premier Villanueva acá, que nos anunciaba que iba a evaluar a los ministros. ¿Y qué fue lo que sucedió, presidente? Al que lo sacaron fue a él, porque anunció lo que ha anunciado hace poco Freddy Otárola, así que hay que estar atentos a lo que le pasa también a nuestro colega Tiempo adicional, por favor. Cuando el señor Villanueva dijo que se iba a poner o estaba estudiándose el tema del sueldo mínimo vital, ¿acaso no salió el ministro Castilla, que lo hemos visto sentado hasta ahora, a desautorizarlo y luego la señora Nadine Heredia? Estemos atentos a ver qué le pasa a nuestro colega Freddy Otárola, novísimo ministro de Trabajo que lamentablemente no tiene todavía el voto de confianza. Pero no lo tiene, presidenta, no por una terquedad o que la oposición esté cerrada. Acá vamos a ser absolutamente directos. Si no tienen el voto de confianza porque no creemos en un diálogo que ya en el pasado ha sido traicionado para la población y por supuesto para nosotros. Lo que queremos, presidenta, es finalmente cuestiones claras. No anuncios de que están evaluando la candidatura de García Sellán, que entendiendo las posiciones y pensamientos diferentes de otra bancada, esta bancada que representa un gran porcentaje de la población, creemos que ese señor es un defensor de terroristas y que por lo tanto sería agraviante para el Perú presentarlo a la Secretaría General de la OEA. Pero no nos basta por lo tanto esa promesa o ese anuncio que... Dele tiempo. Y para terminar, presidenta, queremos algo concreto. No un canciller que diga lo están evaluando, ni siquiera congresistas oficialistas. Tiene que ser el anuncio de que este señor García Sellán no es más candidato del Perú por ser, como lo hemos manifestado, prácticamente padre del Movadef, que es otro de los flagelos que en este momento este gobierno tampoco ha podido corregir. Así es que, presidenta, esta crisis se da básicamente por una falta de capacidad técnica del gobierno para resolver los problemas que a la población le interesa. Reiteramos, huelga médica, el tema del FPs, pero también crisis política, porque ¿de qué sirve que nos llamen al diálogo si no se nos toma en cuenta? ¿De qué sirve que ahora mismo hayamos pedido este espacio de debate para las diferentes bancadas de oposición, para que directamente desde la presidencia se diga no, directo al voto?
hicieron mal sus cálculos, pues, Presidenta. Se requiere consenso y estamos esperando que el gobierno nos dé la propuesta y los anuncios concretos para poder reevaluar nuestro voto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Alberto Bengolea. Gracias, Presidenta. Cuando hace un par de días vino aquí la ministra Jara con su gabinete, nosotros anunciamos muy temprano que nuestro voto sería ámbar. Y allí nuestro vocero, Luis Eberico, explicó claramente las razones. Vino prácticamente con los mismos ministros a explicar prácticamente las mismas políticas que tienen 3 años en el gobierno y fundamentalmente con el mismo estilo de gobierno que hemos sufrido 3 años. Y frente a eso, Presidenta, lo que le dijimos fue: no hay confianza, porque son 3 años en los cuales el Perú ha retrocedido en seguridad, ha retrocedido en educación, ha retrocedido en salud, ha retrocedido en economía, por tanto, no hay confianza. ¿Y por qué no marcamos rojo, a pesar de las insistencias de algunos voceros? Que sea rojo entonces, porque no era nuestro argumento tumbar un gabinete. Teníamos la intención, y la tenemos todavía, de utilizar una herramienta política que nos habilita la Constitución de la República para aprovechar la oportunidad de hacer al gobierno reflexionar, que entienda que está haciendo las cosas mal y que por tanto cambie el rumbo y nos pueda entregar algo distinto. Presidenta, la confianza se gana. Y en estas horas, en estas 30 horas que hubo entre una votación y otra, esperamos que el gobierno entienda el mensaje y cambie. Pero nada de eso ocurrió. Los mensajes que han llegado del Ejecutivo son más de lo mismo. Y, Presidenta, si el gobierno no cambia, si el mensaje no cambia, si el estilo no cambia, el voto no cambia, por razón de coherencia. Sería incoherente cambiar el voto con estas 30 horas de distancia cuando no ha habido ningún gesto del gobierno de haber entendido el mensaje que el Parlamento le está enviando. Así que no es posible, Presidenta, un voto distinto que el que ya puso este Parlamento 30 días antes. Lo otro sería incoherente, Presidenta. Y lo que estamos ahora pidiendo, Presidenta, es algo de tiempo. ¿Tiempo para qué? Precisamente en un esfuerzo adicional, responsable, para darle al gobierno la oportunidad que reflexione y por tanto que cambie y que se presente ante el país con un gesto, con un mea culpa, con un decir: entendí el mensaje, vamos a cambiar estas políticas y vamos a cambiar este estilo porque la situación hoy es distinta, y entonces sí, se ganará la confianza. Eso es lo que estamos pretendiendo ahora, Presidenta. Votar en este instante, dentro de unos minutos, cuando acabe el debate, sería un error. Sería un error porque nada ha cambiado y por tanto el voto no tiene por qué cambiar. Por eso es que se pide un momento de reflexión, Presidenta. Presidenta, la congresista Perestello me está pidiendo una interrupción, los 2 minutos de la interrupción. 2 interrupciones, congresista Perestello. Gracias, Presidenta. ¿Qué significa el voto? Valdría la pena que se evaluara. El voto verde puede significar: Ana, confío en ti, confío en la política general del gobierno, confío en las medidas. Puede significar también: gracias por el blindaje. Puede significar una mejor posición para negociar antes de presentar el presupuesto el 30 de agosto. Puede significar miedo al fantasma de la gran transformación. El voto rojo, en cambio, puede significar: Ana, no confío en ti, no confío en la política general, en las medidas. Quiero apoyarte, pero que no se note. No quiero votar rojo, pero tampoco estar con la oposición, porque ideológicamente quiero distinguirme. No estoy de acuerdo con una coyuntura en particular. Todo válido, tendrá que explicarlo cada quien. El voto ámbar también puede tener distintas demandas. Y dijo el expresidente del Congreso, el señor Víctor Isla: ya escuchamos. ¿A quién? A nosotros no. Porque el voto ámbar puede significar: quiero un ministro, quiero la cabeza de un ministro. Por favor, no sean elementales, existe la censura. Puede significar la huelga médica. Bueno, pues escuchen, resuélvanlo. Es una demanda legítima. Puede significar las AFPs, resuélvanlo, convoquen a pleno el domingo, si es que tienen los votos, apruébenlo, exoneren de segunda votación y publiquen la ley como lo han hecho tantas veces. Puede significar la corrección de una política pública, hagámoslo tras una interpelación. Pero cuando el problema es que la forma de gobernar es con la que no estás de acuerdo, necesitas que el diálogo no sea coyuntural, no sea equivalente a la negociación de un voto y que la democracia no se entienda como dictadura de las mayorías. Escuchen el mensaje.
Si Ana lo entiende y no se molesta por esto, puede hacer la diferencia. Congresista Bengolea. Entonces, que quede claro, Presidenta, lo que buscamos es que el gobierno escuche. Vamos, acá hay una serie de elementos, lo mencionaba Marisol hace un instante, ¿no es cierto? Queremos la cabeza de un ministro, bueno, le damos pues la aprobación para no entrar en ningún entrampamiento y mañana convocamos al ministro y lo censuramos. Oigan, hay 1000 maneras de hacerlo, claro que se puede hacer. El tema no es ese, el tema es que escuche el gobierno, este gobierno que no ha dado ninguna muestra de escuchar, Presidenta. Y entonces, esto es muy sencillo, Presidenta, es como una persona que viene a dar un examen, a decir, yo quiero que me des la confianza, y se le dice, no, no la tienes, regresa mañana, estudia bien, cambia tus planteamientos, y viene a decir exactamente lo mismo. ¿Con qué razón se le puede aprobar entonces? Entonces, Presidenta, eso es lo que estamos necesitando. Y como esa es la reflexión, y como eso es lo que ha ocurrido entre la primera votación y esta segunda, con 30 horas de diferencia, esto es lo que va a ocurrir en la tercera votación, Presidenta, si se somete a votación nuevamente en los próximos minutos el mismo tema. Así que yo quiero sumarme al planteamiento que he escuchado de otras bancadas y solicitarle formalmente, Presidenta, que se suspenda esta sesión y que vayamos a una votación. Adicional. Y que vayamos, Presidenta, por tanto, a una votación con unos días que usted sabrá decir cuántos son, para el lunes, para el martes, usted sabrá, para el miércoles, que permitan la reflexión del gobierno, porque la imagen que tenemos es que el gobierno no escuchó, no reflexionó y necesita entonces entender el mensaje. Necesita entender el mensaje y hacernos ver a nosotros que efectivamente lo ha entendido y que por tanto podemos pensar en otra posibilidad. Si no hay esa reflexión dentro de unos días, si pasados los 2 o 3 días no reflexionó, pues no podrán pedir de ninguna manera el voto aprobatorio. Pero mal haría el Congreso en votar en este momento porque no le habremos dado al gobierno la oportunidad de escuchar y de cambiar. Y responsablemente se la vamos a dar, con responsabilidad, Presidenta. Démosle al gobierno la oportunidad de escuchar y de cambiar. Eso implica esperar un par de días, Presidenta. Estoy seguro que usted podrá atender esta petición, que creo que es de la mayoría de las bancadas. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Rimarachín. Gracias, Presidenta. Este gabinete, en su absoluta mayoría, es contrario a los intereses nacionales y populares. Sin embargo, no solo ha sido elaborado, sino que ya tiene la investidura otorgada por la CONFIEP, la Embajada Norteamericana, la Gran Minería, que es la que gobierna, que son los que gobiernan. Vivimos, Presidenta, una coyuntura política en los últimos gobiernos llenos de traiciones y de pérdidas de oportunidades. Pero gracias a Dios tenemos un electorado muy inteligente, que no se deje engañar y la próxima vez insistirá en elegir un gobierno patriótico y no gobiernos entreguistas como los que hemos tenido y tenemos actualmente. Quiero, Presidenta, manifestarle que con la votación ejecutada el día de hoy, el Perú no tiene gabinete. Ya hay que ser claros. Yo no sé por qué quieren distinguir el color ámbar con el rojo. Hay 2 rechazos en la votación con una absoluta predominancia. En la primera votación del miércoles, el 56% de los congresistas dijo no a este gabinete y solo el 43% dijo sí. En la segunda votación, el día de hoy, ha bajado un poco el no, pero alcanza el 51%. Ha subido un poco el sí, pero alcanza solamente el 46%. No existe gabinete. El gabinete ha sido rechazado. Y yo cojo las palabras que en su momento dijo el congresista Bugatás cuando se discutía la investidura del gabinete Cornejo, aclarando que la votación concertada en abstención es un rechazo claro a este gabinete. De modo que no hay que leer de otra forma este mensaje. El Perú no tiene gabinete en este momento. El gabinete Cornejo necesitó 2 votaciones. En la segunda votación hubo corrección, hubo el diálogo, hubo el negocio, el acuerdo político. Sabe Dios qué cosas se negociaron. Pero ahora estamos yendo a una tercera votación. Es decir, el Congreso está escuchando al pueblo y se pone cada vez más duro con un gabinete y con un gobierno que gobierna para afuera
y no para adentro para los intereses nacionales. 3 años de gobierno son suficientes para caracterizarlo y definirlo. Acá no va a haber un giro. Este gabinete y este gobierno es un gobierno de derecha. Ha traicionado el programa de la gran transformación. Y quienes lideramos la gran transformación somos los que hemos constituido una nueva bancada. Tiempo adicional. La bancada de dignidad y democracia. Porque sí queremos estar a tono con la voluntad electoral de la primera vuelta, que eligió una mayoría con un programa claro. De modo que nuestras demandas son porque se corrija la orientación del gobierno. Y a mí me da lástima que no se politice el debate y escuchar a gente muy ranqueada en política plantear que de lo que se trata es dar 2 días. Pueblo peruano, ¿quieren 2 días para qué? Para negociar. Sean claros. ¿Qué tienen el temor? Ah, no, se va a cerrar el Congreso. ¿Cuál es el temor? Hay que ser responsables de nuestros actos. A Ollanta Humala, señores, le falta lo que en algunos lugares del Perú llaman runtus para cerrar el Congreso. Será más fácil que lo saquen a él antes de que termine su periodo, pero no el que tome una decisión de ese tipo, porque así se caracteriza este gobierno. Congresista Rimarachín. De modo que hay que aclarar, Congresista Rimarachín. Congresista José Gutiérrez. Presidenta, yo no lo voy a calificar al señor Rimarachín, pero es una majadería que se diga runcho, runto, que en quechua, que en castellano significa huevo. Y eso no se puede expresar aquí en el Parlamento, más si en la traducción de las discusiones parlamentarias es obligación trasladarlo al tema del quechua. Por eso, señor, que retira la palabra, señora presidenta, porque eso es inaceptable. Eso es una ofensa directa, es una frase peyorativa que no lo vamos a aceptar. Retire la palabra, congresista Rimarachín. Retiro esa palabra, presidenta, y que cojan la que mejor les guste en el diccionario. No hay ningún problema. Presidenta, actualmente la pelota está en la cancha del Ejecutivo. Con 2 votaciones, bueno, también parte de la pelota está en manos de la Premier, que no tiene investidura. Si el Congreso 2 veces le dice no te doy la investidura, yo creo que cualquier persona en su sano juicio y su dignidad renuncia, como lo hizo Cornejo, que renunció en su primera votación, en su primer rechazo, no esperó 2 días. Pero acá existe intolerancia, capricho, existe el ánimo de imponer y de no respetar la democracia del Congreso. La abstención, que quede bien clara, logramos una coincidencia pensando en los intereses nacionales, pero hay que diferenciar unos votos de otro. Nuestra votación en abstención culmine, congresista. De ninguna manera tiene nada que ver con la derecha o los afanes electorales del fujimorismo. Nosotros votamos inspirados en los principios, el fundamento de las banderas nacionales del programa de la gran transformación. Este es un gobierno de derecha y no va a retroceder. De modo que nuestro voto es claro, una exigencia clara. Por allá han venido a hablarnos algunos que pasaron por el gobierno a hablar de su lucha contra la corrupción. ¿Qué nos va a dar lecciones de anticorrupción el gobierno aprista o el gobierno fujimorista? De modo que mucho cuidado también con eso, hay que diferenciar. No se llenen con discursos, que dejan de lado el criterio político y se ponen con adjetivos electoreros que no les van a dar buenos resultados. Termino con lo siguiente, presidenta. Al aumento del sueldo mínimo vital, este gobierno le dijo no. Culmine, congresista. A la huelga médica, este gobierno le dice no, no hay solución. A la petroquímica del sur, este gobierno le ha dicho no,
no quiere industrializar el Perú, no va a llevar 2 tubos. Y el pueblo del Cusco y de todo el sur del Perú tendrá que levantarse, porque realmente no pueden engañarnos en llevar un tubo de gas que va a ser el 75% para Chile y solo el 25% para el Perú, y lo vamos a pagar los peruanos. Eso se llama gobierno entreguista. Pero este gobierno sí le ha dicho sí a la condonación de la deuda de más de 22.000 millones de soles. Ahí se ha dicho sí. Este gobierno ha dicho sí para arrasar el medio ambiente, y ahora está en manos de un organismo político como la PCM los límites máximos permisibles y las evaluaciones de la calidad ambiental. Este gobierno, señores, le dice sí a la destrucción de las fuerzas. Culmine. Terminar. Le dice sí a la destrucción de las fuerzas productivas peruanas. Por eso es que yo felicito a mis colegas, porque acá no solo nos robaron la presidencia, nos han robado una bancada popular, y la nueva bancada pretende levantar el programa de la gran transformación, porque por eso hemos sido elegidos. Y entonces que quede claro que el 2016 será el triunfo del pueblo peruano. Hoy se vive la agonía de un régimen que ha traicionado al Perú, y que sepa el pueblo peruano que no tiene gabinete, y de una vez que el Ejecutivo cambie sus ministros. Muchas gracias, presidente. Congresista Johnny Lescano. Señora presidenta, el congresista Guevara me pide las 2 interrupciones que corresponden a la bancada. Congresista Mesías Guevara, adelante. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Johnny Lescano. Estimados congresistas, hemos llegado a esta situación que hoy estamos viviendo no específicamente porque el Congreso de la República tenga un capricho o una actitud de intolerancia. Eso tiene que quedar bien claro, señora presidenta y colegas congresistas. Pero también es necesario que todos y cada uno de nosotros tengamos en cuenta que lo que está pasando en estos momentos es porque no tenemos una visión compartida del Perú. No tenemos una visión de futuro entre todos los peruanos. Lamentablemente, la visión que hoy tiene el Ejecutivo es totalmente distorsionado y sesgado. Esa visión de futuro solamente responde a un grupo minoritario, responde a la confieta y a los lobistas, señora presidenta, y se ha olvidado de los 30 millones de peruanos. Y es por eso que en esta mañana venimos a decirle al Ejecutivo que basta ya de tanto entreguismo, basta ya, señora presidenta, de actuar a la espalda del pueblo peruano. Es necesario los cambios, pero sin embargo, ante los cambios, es menester que en esta tarde les haga recordar que hay 4 actitudes. La primera actitud ante los cambios es del avestruz, que tiene miedo y esconde la cabeza. La segunda actitud es del bombero, que simplemente actúa de manera reactiva. Cuando ve el fuego, saca sus mangueras. La otra es la preactiva, señora presidenta. La preactiva es aquellas personas que se preparan para el cambio. Y la cuarta es la proactiva, aquella la que gestiona y genera los cambios. Si este Congreso quiere estar digno ante el pueblo peruano, tenemos que tener la capacidad de ser proactivos, es decir, generar los cambios, algo que no lo hemos hecho, señora presidenta, y aquellas bancadas que tienen gran cantidad de votos tienen que asumir su responsabilidad también, porque siempre se han opuesto a la interpelación del ministro Castilla, señora presidenta. Congresista Lescano. Señora presidenta, muchas gracias. Estamos aquí en el Parlamento, señora presidenta, por la crisis política que el Ejecutivo ha ocasionado, por la crisis política que no solamente está reflejada, señora presidenta, en las malas decisiones de los ministros, sino en las malas decisiones del presidente Ollantumala. Aquí no puede haber una división entre el presidente y sus ministros. El gobierno es uno solo. Y el Parlamento Nacional le está diciendo al gobierno que está gobernando mal y que está violando, señora presidenta, los derechos de los peruanos. No está luchando
para conseguir el bienestar de la gente en su mayoría, sino está privilegiando a determinados grupos de poder que no representan ni el 10% de la población del Perú. Y el 90% casi estamos en abandono. Ya ha impulsado leyes, Presidenta, colegas parlamentarios, como la llamada reforma de las AFPs, para esquilmar y para arrebatar el derecho de los trabajadores a un patrimonio y a ingresos suficientes para mantener a sus familias. Y el primer pedido que hace esta bancada, consecuentemente, Presidenta, es que el gobierno, si impulsó esa ley violatoria, inconstitucional, que afecta el derecho de los afiliados a las AFPs, ayude a eliminar, a derogar el aporte obligatorio de los trabajadores independientes a las AFPs. Porque es inconsistente, Presidenta, que a un trabajador que está en planillas, que tiene de alguna manera la seguridad de que mes a mes va a cobrar un sueldo, se le puede obligar a que aporte a las AFPs. Y de la misma manera se le obliga a un trabajador independiente que no tiene ingresos fijos para que aporte a una empresa que le da finalmente pensiones miserables. Nosotros demandamos, Presidenta, que también el Ejecutivo apoye a través de su bancada a derogar esta medida que afecta a miles de trabajadores independientes en el Perú. Porque lo que se está haciendo en estos momentos y lo que se está exigiendo de parte del Ejecutivo a través del ministro de Economía y Finanzas y a través de la senda propaganda que sale en los medios de comunicación por la Superintendencia de Banca y Seguros es arrebatar el dinero de los afiliados. Vaya usted a ver la gran cantidad de avisos que salen en los canales de televisión. Tiempo adicional, congresista. Afíliese a las AFPs, sabiendo que se está perjudicando en el patrimonio de la gente. Y eso de ninguna manera se puede permitir, señora Presidenta. Entonces el gobierno, como impulsó la ley, tiene que ayudar a derogarla. E incluso, señora Presidenta, en algunos casos puede expedir un decreto de urgencia, como lo ha hecho en otras materias, para suspender por lo menos por 1 o 2 años esta medida violatoria de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué no lo hace? Si en otros casos ya lo ha hecho, en materia económica y financiera. Y ahí están los tantísimos decretos de urgencia que han llegado aquí en el Parlamento. Entonces, ese es el primer punto, señora Presidenta. Demandamos que se ayude a dejar sin efecto esta abusiva norma de afiliación a los trabajadores independientes. El segundo punto que nosotros demandamos es que se plasme el anuncio hecho por el ministro Freddy Otárola, donde establece que se tiene que incrementar el sueldo mínimo vital. Si se ha anunciado... Tiempo adicional. Si se ha anunciado, que se ejecute, que se haga en realidad. ¿Y por qué razón? Porque todos los estudios técnicos financieros, señora Presidenta, establecen que no solamente ha crecido el Perú, por la inversión, por el dinero que han puesto los capitalistas, los inversionistas, sino por el trabajo efectuado por los peruanos. Y ese trabajo efectuado por los peruanos no es reconocido a través de un incremento del sueldo mínimo vital. Entonces, esperamos que este fin de semana, Presidenta, el Ejecutivo pueda tomar también decisión sobre el sueldo mínimo vital. Es el segundo punto concreto que esta bancada solicita, porque los colegas han hecho una serie de pedidos. Nosotros pedimos, punto 1, tema de las AFPs. Punto 2, para los trabajadores, tema del sueldo mínimo vital. Y punto 3. Tiempo adicional. Señora Presidenta, de la lucha anticorrupción dentro del gobierno. Hay ministros que están gestionando en el interior del gobierno intereses privados. Y esos señores siguen
efectuando tarea como si fuesen funcionarios públicos que en el fondo son gestores de intereses privados. Y no se les toca. Esos señores tienen que salir del gobierno porque le hace tremendo daño a los intereses nacionales. Solamente privilegia una serie de grupos económicos, tal como se ha explicado esta mañana. Tercero, entonces, señora presidenta, para ayudar a erradicar a elementos negativos del gobierno y pueda trabajarse por el interior del país, por los derechos de los peruanos, es retirar a ministros que no pueden permanecer en el gabinete. Tiempo adicional. Cuarto lugar, que el gas del Perú sea utilizado para los peruanos, pero para todos los peruanos, porque el gasoducto para el sur solamente quiere utilizarse para ciertas industrias, que está bien, pero no quieren instalar este servicio básico, presidenta, para algunos peruanos del sur. En el caso del departamento de Puno y otros departamentos han sido excluidos del gasoducto del sur. Y eso es postergar a departamentos pobres de esta riqueza natural que tenemos en el Perú, que tiene que servir para buscar el desarrollo y el bienestar de los peruanos. Entonces, un cuarto pedido, señora presidenta, es que el gas sea realmente para el beneficio de los peruanos. Y se revise, señora presidenta, la renegociación del lote 88, porque en la cláusula o en la adenda final que ha hecho este gobierno, en el caso del gas del lote 88, Dele tiempo adicional. solamente se ha consignado, presidenta, que ese gas va para el consumo interno de los peruanos, pero en el siguiente párrafo se le saca la vuelta a esa norma, a esa cláusula, permitiendo también que el gas se siga exportando. Y es un asunto que aquí en el Congreso se tiene que investigar, porque es falso, señora presidenta, conforme a la adenda, que el gas quede en su totalidad del lote 88 a favor de los intereses del Perú. Esos son, presidenta, los puntos concretos que nosotros demandamos. Las AFPs y su derogatoria para el aporte de los trabajadores independientes a partir del 1 de agosto, que ya se está ejecutando y ya se está perjudicando. Segundo, sueldo mínimo vital, a efecto que se pueda concretizar a través de una decisión del gobierno. Tercero, el retiro de ministros que ya no pueden estar gestionando los intereses públicos Tiempo adicional. porque tienen incompatibilidades, señora presidenta, porque están gestionando intereses privados. Y cuarto, señora presidenta, la utilización del gas en beneficio de todos los peruanos y la no exclusión de algunos pueblos que están esperando legítimamente gozar de este recurso natural que es en beneficio de todos los peruanos, señora presidenta. Esa es la demanda de Acción Popular y Frente Amplio y esperamos, señora, que este fin de semana pueda haber un pronunciamiento claro y concreto del gobierno, señora presidenta. Y como cuestión previa, pido, señora presidenta, que el consenso de los voceros, para que el día lunes se vote este asunto, se acuerde el día de hoy, en votación del Parlamento. Hay un consenso de los voceros de las bancadas que no se ha concretizado en un acuerdo del Pleno. Y ese consenso, señora presidenta, el día de hoy se tiene que cumplir a través de la decisión también Tiempo adicional. del Pleno del Congreso, señora presidenta, para resolver esta crisis que ha ocasionado el Ejecutivo y que el Congreso está tratando de resolverlo, porque algunos están pretendiendo hacer pensar o hacer creer todo lo contrario. Esta crisis viene del gobierno por no tomar decisiones firmes, señora presidenta, a favor de todos los peruanos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista José Luna. Congresista José Luna. El congresista Belaúnde me pide los dos interrupciones. Las dos interrupciones, congresista Belaúnde. Muchas gracias, señora presidenta.
hoy, 22 de agosto del año 2014, el Congreso de la República tiene una tarea fundamental y esa tarea consiste en resolver en el sentido negativo o positivo la cuestión de confianza planteada por la Presidenta del Consejo de Ministros. Hasta este momento, debido a un vacío constitucional y a un vacío legal, se ha procedido o ha obtenido la primera votación, la abstención. Se dice que es necesario tener un mayor tiempo para profundizar el diálogo de manera que se puedan hacer algunos ajustes en el gabinete de la señora Jara. El diálogo, señora Presidenta, es algo estupendo, pero el diálogo debe tener necesariamente, dentro de un plazo razonable y sobre todo dentro del plazo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso de la República, una respuesta. Y entonces nosotros tenemos que resolver, de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 82, si denegamos la confianza u otorgamos la confianza. Eso se puede hacer ahora o se puede hacer el próximo lunes, pero no lo podemos prorrogar indefinidamente. Por lo tanto, es absolutamente indispensable llegar a un entendimiento. Quizás sea necesario que el gobierno, que el gabinete tenga algunos reajustes en alguna de sus personas. Gracias, congresista. Congresista Luna. Ya dio sus 2 interrupciones, congresista. Señora Presidenta, yo soy de las personas que creen en la buena voluntad de todos los congresistas y creo que vinieron acá para servir a su país y a sus departamentos o sus regiones de donde pertenecen. Creo que todos ellos piensan en el Perú y creo que tratan a su manera y cumpliendo su rol de apoyar la democracia. Yo no soy de los que creen que el votar amarillo o votar rojo es algo negativo. Creo que es una opción democrática y se tiene que dar. Es el juego democrático. Y por eso yo saludo a esta magna asamblea que se está debatiendo con altura. Y me parece eso bastante interesante y creo de verdad que todos queremos llegar a apoyar el país. Nosotros, lo de esta bancada de Solidaridad Nacional, ponemos al Perú primero y por eso tratamos de buscar las concordancias, las coherencias y procuramos conversar y dialogar. Yo le pido a usted, Presidenta, que sirva de enlace para con el Ejecutivo podamos dialogar y conversar y este diálogo llegue a buen puerto y podamos seguir adelante para evitar un estancamiento. La situación económica del Perú está indicando que podemos crecer entre 3.5 y 4.5 del Producto Bruto Interno en este año, pero tenemos una inflación de casi 3%. Eso quiere decir que casi no creceremos nada. Esto generará desempleo el próximo año. Si no hacemos algo nosotros, los congresistas, el pueblo, los pobres del Perú, van a sentir el impacto el próximo año. Por eso los convoco a todos a poder dejar de lado algunas cosas y todos, absolutamente todos, participar para que esto se llegue a buen puerto y podamos seguir adelante. Y por eso le pido a usted que pida tiempo y tengan tiempo para conversar y coordinar con el Ejecutivo para poder nosotros lograr y salir adelante y el Ejecutivo pueda seguir trabajando. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mariano
Gracias, Presidenta. Me pide una interrupción el congresista Pari. Con el mayor gusto se la concedo. ¿Cómo no? Congresista Pari, adelante. Muchas gracias, Presidenta. Mientras acá se conversa, se dialoga entre las fuerzas políticas para buscar y ver el voto por la investidura del gabinete, afuera de nuestro Congreso, se está golpeando y masacrando a los médicos. Y no es posible. ¿Cómo es que podemos tratar así la protesta social? Les han metido caballos, les han maltratado a los médicos en este momento, ya fuera de nuestro Congreso. Yo pediría a la Presidenta del Congreso que el respeto precisamente a esta primera casa de la democracia no se esté actuando de esa forma y masacrando a los médicos ahí afuera en la puerta de nuestro Congreso. La protesta social es un derecho y si se da hay que manejarlo respetando los derechos humanos plenamente. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Portugal, adelante. Presidenta, en realidad nosotros debemos ser conscientes. El Perú no está examinando ni teniendo por primera vez un presidente, un gabinete o un Congreso. El Perú está saliendo del subdesarrollo a una posibilidad de progreso y mejor calidad de vida para los peruanos década tras década. Y lógicamente, hoy estamos en un debate respecto del voto de confianza a la investidura de la colega congresista, hoy premier, Ana Jara. Hemos escuchado honrosas participaciones que realmente son dignos de la pedagogía política, que así debería ser, porque es el país el que nos está escuchando, es el país el que nos ve. Pero resulta que hay sectores como aquí se encuentran divididos. Uno piensa que la discusión es entre el legislativo y el ejecutivo, hay un desencuentro. Ese es el pensamiento de algunos hermanos peruanos, lo cual no es cierto. Lo que estamos haciendo prácticamente aquí es pedir una oportunidad de diálogo, entendimiento y sobre todo podamos obrar de buena fe para poder encontrar caminos de entendimiento con el nuevo Consejo de Ministros. Es cierto, no a todos le puede caer bien una persona. En este caso, quien está pidiendo el voto de confianza es la premiera Ana Jara. A ella la hemos escuchado, Presidenta. Vino bancada por bancada con la nuestra, Unión Regional, estuvo 2 horas y le hemos escuchado hablar sustentadamente sobre el tema de la prioridad en 4 ejes, el eje de salud, el eje de la educación, que quiere llegar a los estándares internacionales, pero eso no se va a conseguir de la noche a la mañana, es un proceso. También le hemos escuchado que la alianza público-privado va a intervenir, va a ampliar su cobertura en cuanto a seguridad ciudadana. Lo que tenemos que ver es que se cumplan esas proposiciones. Ha hablado también respecto de la generación de fuentes de empleo, eso es lo que se quiere. Presidenta, nosotros tenemos que pensar que Lima no es el Perú. El Perú está en los distritos, las comunidades, los centros poblados, están en las provincias, en las regiones. Allí se necesitan mejores condiciones de vida. Siempre se ha dicho que el Perú tiene una positiva economía, es decir, una bonanza económica. Pero esa bonanza económica debe dirigirse hacia esos pueblos, donde se necesita vías de comunicación, se necesita agua potable, es decir, servicios básicos, se necesita electrificación. Sería largo enumerar, pero este Consejo de Ministros no va a ser el único que va a solucionar, pero podría ser algo. Presidenta, hay posiciones encontradas. Tiempo adicional. Lógicamente, Presidenta, que tenemos que llegar a un entendimiento. No será hoy, será tal vez la próxima semana, pero vamos a llegar a un entendimiento y eso es lo que debemos demostrarle al país. Quiero decirle que Unión Regional pacientemente hemos escuchado la posición de los hermanos congresistas y unos tienen razón, algunos también ya están en campaña electoral, de eso también lo advertimos y lo decimos con sinceridad, que este no sea un trampolín de defensa ficticia hacia las mayorías con el propósito de una campaña electoral a futuro. Queremos que haya entendimiento entre nosotros, haya comprensión al Ejecutivo, porque Ana Jara es la que pide el voto de confianza. Si queremos
nosotros censurar a un ministro, pues en su momento acá traigámosle para que haga la interpelación y si no nos gusta, llevemos a la votación y hagamos la censura. Por lo tanto, creo que los ánimos están un poco caldeados, ministra. Yo propongo, como lo han hecho algunos otros colegas, en nombre de Unión Regional, una bancada que representa al interior del país, a los pueblos. Tiempo adicional. Le pido, presidenta, que tome usted en cuenta una cuestión previa. Se lleve a cabo una cuestión previa, una votación, para que puedan los ánimos caldeados bajar y que la votación, luego de este debate, sea para la próxima semana en la fecha que la presidencia lo determine. Gracias, presidenta. Congresista Renán Espinosa. La interrupción, congresista Ayude. Si me han dado los 2 minutos, por si acaso, presidenta. 2 interrupciones, para que no me corten, congresista. Presidenta, nadie puede tomar las banderas de los trabajadores, de los AFP independientes, de la huelga de los médicos, porque creo que el 80% de la población está de acuerdo con resolver esos problemas. Es más, cuando tuvimos la visita de Ana Jara, se lo dijimos. Y parte de la conversación partía por resolver esos problemas. Rechazamos que hayan golpeado a los médicos, por cierto. Que el gobierno debe escuchar, por cierto, señor. Sería el colmo que el gobierno no escuche. Pero no debe haber soberbia de nadie. El país es el que está en juego. Y por lo tanto, presidenta, si nosotros no nos ponemos de acuerdo y hacemos que este diálogo sea fructífero, quien se golpea es la democracia. Es el país. ¿Qué salida posible? O sea, la salida es no darle el voto de confianza al gabinete. ¿Tenemos que castigar a todo un gabinete por la culpa de 2 o 3 ministros o 3 o 4 funcionarios? No, señor. Tenemos que castigar justamente lo que el pueblo está rechazando. Por lo tanto, me sumo, presidenta, nos sumamos a que el Congreso tenga el tiempo suficiente, que debe ser las próximas horas, para que desde el Ejecutivo, desde el Presidente de la República, se den algunas respuestas que favorecen al gobierno. Yo no creo que el Presidente de la República sea un lobista, no lo creo, pero sí creo que hay infiltrados y hay gente que está haciendo lobby a espaldas del gobierno y a espaldas de la democracia. Por lo tanto, tiene que sancionarse. Esa es una buena señal. Nuestra bancada no acepta corrupción de ningún lado. No permitimos la corrupción, porque no queremos ser cómplices de lo que va a suceder en el país los próximos años. Por lo tanto, presidenta, queremos gobernabilidad, queremos patria. Y creo que la oposición está haciendo los esfuerzos, he escuchado a Marisol y a otros, está haciendo los esfuerzos para que esto culmine bien. No podemos darle el voto de rechazo al gabinete, pero sí podemos solucionar las próximas horas los problemas que nos están afectando. Muchas gracias. Adelante, congresista Espinosa. Sí, ministra, presidenta. La señora ministra, la premier, estuvo por muchos días conversando con distintas bancadas y estas bancadas le expresaron sus exigencias, sus molestias, sus dudas. La ministra escuchó atentamente, vino aquí y públicamente las diferentes bancadas le volvieron a reiterar sus pedidos y las exigencias que con justa razón y que nosotros también compartimos y que en reunión privada con ella también le hemos exigido, porque no es posible que haya ministros que usen a empresa privada como juez y parte. Hemos observado muchas deficiencias en muchos aspectos. Hemos observado y con preocupación la huelga médica, que ha sido una exigencia nuestra también con la ministra Midore de Javis para que se resuelva con prontitud, porque son los pacientes los que pagan los platos rotos. Hemos observado también el problema con las AFPs. Tenemos hoy un compromiso de la bancada de gobierno, tenemos un compromiso de la presidencia del Congreso de tratar el tema de manera inmediata. Le creemos, aceptamos y confiamos que eso va a ser así. Hemos observado el comportamiento de algunos ministros, pero al final nosotros como bancada decidimos votar a favor por la sencilla razón que hemos puesto en balanza lo malo que pueda haber,
las explicaciones pendientes que hay por dar y lo positivo que se ha hecho y la expectativa que hay por resolver problemas con prontitud. Queremos que la huelga médica se resuelva pronto, pero tenemos una ministra en stand-by, a la espera de tener el voto de confianza. En esta balanza hemos decidido entonces votar a favor para apoyar la confianza. Pero sin embargo, hemos pasado horas y la intransigencia se va por ambos lados. Por quienes no dejan en suspenso el otorgamiento de confianza y el gobierno que hoy no da respuestas. Hoy se plantea que vayamos al lunes. Perfecto, nuestra bancada ha acordado también respaldar esta posición como cuestión previa. Irnos a la votación el lunes para dejar el sábado y domingo que el gobierno pueda pensar y reflexionar, entre comillas, cuál es la decisión que va a tomar. Pero al día de hoy, en este momento el gobierno, la respuesta que ha dado respecto a la renuncia de los ministros en cuestión es: no los voy a hacer renunciar. La respuesta al momento de hoy del gobierno al pedido de las bancadas de la renuncia del ministro Mayorga es: no lo voy a renunciar. Yo me pregunto, si el día lunes, después del fin de semana de reflexión del gobierno que se le exige, la respuesta del gobierno sigue siendo: no lo voy a hacer renunciar el ministro Mayorga, o no le acepto la renuncia, ¿cuál será la respuesta? ¿Seguiremos votando en ámbar? ¿Seguiremos en duda? Porque de lo que pasó en la madrugada de ayer a hoy, tuvieron tiempo suficiente. Tiempo adicional. Presenta tu carta de renuncia, muchas gracias, te agradecemos, nos estás haciendo un problema acá y por tu culpa no nos dan el voto de confianza. Solo pudieron haber dicho en 10 minutos. No lo han hecho porque no lo quieren hacer. Entonces esa es la respuesta al pedido. ¿Vota a tu ministro? No, no lo quiero votar. Perfecto. ¿Una decisión respecto a eso? Te pido algo y no me lo das. Sigo en duda. Esperemos que siga reflexionando. Bueno, está bien. El consenso, al parecer, de la mayoría es acá. Sigamos dándole tiempo para que siga reflexionando. Perfecto, muy bien. Yo le quiero pedir entonces a los parlamentarios que están en duda aún con su voto, que hay un compromiso claro, que si el día lunes el gobierno persiste con su decisión de no renunciar a este ministro, muy cuestionado por cierto, que la decisión se tome en el Congreso de una vez y voten en rojo para no darle la confianza a este gabinete y se recomponga todo de nuevo. Porque estas jugarretas de estar que te doy y no te doy a sabiendas que con facilidad lo pueden hacer renunciar, no es bueno para el Perú. Necesitamos la resolución de la huelga médica. Tiempo adicional. Necesitamos la resolución de la huelga médica, entre otros tantos pedidos, pero sin embargo no le damos la confianza. Por 1 o 2 ministros, la suma de 17 o 18 ministros que hay, no se va a ir al tacho. La población y el Perú espera que con mejor ánimo estos ministros entren a trabajar y continúen. Es cierto que seguramente de forma legal y jurídica ellos pueden seguir trabajando, operando, firmando resoluciones, pero el estado anímico y la percepción de la pequeña inversión, no de la grande, porque no hay temor de la gran inversión, ellos saben que estos son pues juegos de la democracia, acá no se va a caer el Perú abajo porque no se le da la confianza al gabinete. La perspectiva de 10 a 15 años en una inversión de gran envergadura no se cae por votos más o votos menos de esta acción democrática, pero sí el ruido y el temor de los pequeños inversores es preocupante. Por eso, ministra, en aras de lo que se está pidiendo y de todos los reclamos que ha habido de distintas bancadas, nosotros nos sumamos a este pedido para verlo el lunes, pero invocamos que si la decisión... Tiempo adicional. Invocamos que si la decisión del gobierno sigue siendo la misma como la que es hasta esta hora, que por favor haya decisión y no estar en estas ambivalencias. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Josué Gutiérrez Cóndor. Muchas gracias, presidenta. Por favor, quisiera rogarle a usted, le conceda la interrupción al congresista Teófilo Gamarra y al congresista José Urquizo. Muchas gracias. Congresista Teófilo Gamarra. Muchas gracias, congresista Josué. Muchas gracias, presidenta. Creo que en este momento es hora de las definiciones, de las decisiones. Porque ¿qué es lo que significa el voto en ámbar? El voto en ámbar significa incertidumbre, indecisión, indeterminación. Y esa es la señal que estamos dando ante el pueblo peruano, en el sentido de que el Congreso hasta el momento no resuelve,
no se pronuncia con relación a la cuestión de confianza planteada por el gabinete ministerial presidido por la señora Ana Jara. Y en ese contexto el pueblo reclama que las distintas bancadas definan su voto, definan en rojo, definan en verde o definan en ámbar, pero eso es democrático. Pero esta situación no se puede mantener. La situación de incertidumbre que en estos momentos vive el país no se merece el pueblo peruano y demanda al Congreso de la República el pronunciamiento inmediato para la resolución de una vez por todas de este impasse. Muchas gracias. Gracias, congresista. El congresista José Urquizo. Segunda interrupción. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar. Por unanimidad, todos los parlamentarios han enviado mensajes a la presidenta del Consejo de Ministros diciendo, votaríamos por ella, queremos empoderarla, es honesta, nos ha demostrado su capacidad y voluntad democrática de diálogo, ha actuado de buena fe, es nuestra amiga, pero obviamente estamos ante esta incertidumbre. Y parecería que se ha perdido la página 48, distribuida cuando la ministra dice, permítame instarles a que lo hagamos juntos. Necesitamos enviar mensajes claros de estabilidad. Hoy el Perú necesita de mayor unidad y concertación de sus gobernantes. Este premierato, me permito reiterar, estará dispuesto al diálogo abierto y de buena fe. Solamente para reiterar, presidenta, el mensaje de la Premier en la página número 48 de... Gracias, congresista. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, presidenta. Quiero comenzar saludando a los valientes, a los gallardos hombres, parlamentarios de la bancada nacionalista y a los parlamentarios de otras bancadas que sin haber llegado a este fuero, por nuestro partido, con la votación del presidente Ollanta, son generosos en apoyar y construir un escenario para el país. Dice mucho de ellos, y no hago sino que agradecer profundamente ese gesto. Y quiero poner en relieve, presidenta, un hecho importante, y es que no puede estar en duda, jamás, la valentía de un hombre que tuvo las agallas de enfrentarse en determinado momento y rebelarse para constituir el Estado de Derecho, y me refiero al presidente Ollanta Humala. Esa actitud valiente no pasa por ser malcriado, no pasa por ser liso, no. Los pobres, los humildes sabemos perfectamente que el respeto es primero. Por eso es que cuando algunos se extralimitan en sus expresiones, yo jamás digo porque es en razón a su origen, a su procedencia, sino fundamentalmente a cómo fueron lastimosamente criados. Por eso es que en este Parlamento no debe ser tolerante uno a esa actitud malcriada, de que cuando uno está hablando el otro empieza a gritar. Dice mucho de cada uno y naturalmente yo no soy quien para enrostrar nombre de alguno acá. Presidenta, en el curso de la exposición, la Premier Ana Jara ha expuesto algo que para nosotros es fundamental: la apertura a un diálogo permanente, sin distinción de la procedencia ideológica, de los planteamientos programáticos que se puedan distinguir, sino más bien una apertura amplia para apostar todos por el Perú. Y el juicio de valor, después de esa exposición, se ha expresado en este Parlamento. Muchos, antes de la presentación del gabinete, ya habían orientado una votación indicando que se van a abstener. Y qué bueno, porque eso daba muestras que había una decisión, que había un juicio de valor ya expresado. Y qué bueno,
Yo saludo eso, porque no estaban agazapados en un momento para ver cómo hacemos que esto se debilite, cómo hacemos para que se destruya. Tiempo adicional. Expresaban una voluntad que ya reflejaba un juicio de valor, una evaluación de ese gabinete. Y yo no creo, Presidenta, al país entero quiero decirle que yo no creo que eso sea o haya sido el comportamiento de todos.